Dal vivo, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera dal canale YouTube della Federazione Estero del Partito Comunista. Oggi abbiamo un'intervista molto importante col compagno Marco Fluker dal Perù, che in diretta ci racconterà non solo della festa del Partito Comunista peruano che è stata ieri, come ci stava raccontando, ma ci parlerà non solo di questo, ma purtroppo ci racconterà quello che sta succedendo in Perù. E difatti il titolo di questa trasmissione è Autogolpe della mafia congressual, e Marcos, che è il direttore di Todos Nos Une, come vedete dietro le sue spalle. Fra poco passerò dall'italiano ovviamente al castellano, allo spagnolo, per parlare con lui. Ci racconterà le ultime ore, gli ultimi giorni di quello che è successo in Perù, che a tutti gli effetti è un golpe. Quindi, ahora hablamos en español. Bienvenidos, compañero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para informar Europa y sobre todo Italia de lo que está pasando en Perú. Y te doy la palabra enseguida, así nos lo explicas. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecerte por la oportunidad que nos das por este medio de poder informar a la comunidad internacional, a nuestros hermanos peruanos en Europa, pero también a todos nuestros hermanos trabajadores y pueblo en general, a los partidos comunistas que siempre han estado a la vanguardia en la lucha por la paz, la justicia, y que estén preocupados por esta grave situación de presidentes continuos que en los últimos años se viene dando y que ha seguido con esto lo que yo he denominado un autogolpe del Congreso de la República, del clan mafioso que dirige nuestro país hace más de 30 años. Certo. Yo he leído todas las informaciones que tú me has mandado desde ayer. Algo sabía, pero no estaba al corriente de todo. Y tú puedes explicar a todos los compañeros, compañeras, camaradas y camaradas, qué ha pasado de verdad, lo que tú llamas un golpe, autogolpe de la mafia congresual. ¿Qué es de verdad? ¿Qué ha pasado? Lo que hay que comprender, y creo que ya todo el mundo sabe, de que el fujimorismo dirige el país de hace 35 años con algunas variantes, de la cual el modelo neoliberal ha sido lo que ha primado, en contra de los intereses nacionales, ¿no? En contra de la población, pero también inclusive de la industrialización de nuestra patria y el crecimiento económico que algunos países han logrado desarrollar a partir de las grandes explotaciones de nuestros recursos naturales. En el Perú esto ha sido fatal. Pero en la última década, los últimos 7 años, ¿no? El fujimorismo pasó a promover y juntarse con los grupos de lo que se denomina la ultraderecha, ¿no? Impulsados y promovidos por Vox, y le agrega a su corriente neoliberal una opción militarista, una opción golpista, neofascista, que como en muchos países del mundo, incluido en Italia, han tomado grandes avances y que le han dado una nueva opción al neoliberalismo para su aplicación con medidas de represión, ¿no? Y eso es muy importante porque el neoliberalismo no camina ahora como una corriente económica, sino que ya tiene un concepto, ¿no? Que le da la filosofía que ellos requieren. Sí. Pero en los últimos 5 años hay otro elemento que en el Perú es muy importante, de los cuales ellos han ingresado. Más de casi el 30% de la economía del país está dirigido por lo que se denomina la economía criminal.
estos grupos mafiosos que se han impregnado a partir del narcotráfico, la tala de árboles, el contrabando y otros sectores, le han agregado la minería ilegal, el oro, que si antes el narcotráfico tenía una extensión de casi 4.000 millones, hoy la minería ilegal ha sobrepasado los 10.000 millones. Madre mía. Entonces es la fuerza más grande de la corrupción que poco a poco va lavándose e ingresando a nuestra economía. Hablamos, de acuerdo a algunos investigadores, más de 30.000 millones que es manejado por ellos. Pero ¿cómo garantizan esta continuidad? ¿No? Con lo que se denomina ahora el crimen organizado. Hay una red empresarial de la mafia que está vinculado a la criminalidad, al sicariato y a la extorsión, que en conjunto cada sector productivo del crimen organizado llegan aproximadamente entre 3.000 a 4.000 millones. Casi lo mismo que el narcotráfico. Y ese manejo se han juntado hoy en día el modelo neoliberal con el fujimorismo de los años 90, el neofascismo, la represión con el fujimorismo y los sectores de la denominada ultraderecha, que básicamente dirigida por Renovación Popular con el actual alcalde de Lima, de Perú. Es decir, ellos ya controlan la capital del país. Y un tercer elemento, que es el último que estoy señalando del crimen organizado, que viene desde las regiones del país, del interior del país, de la zona rural, que organizados a través del partido de APP, cuyo alcalde, cuyo gobernador en una zona de la región de Trujillo, de La Libertad, es el partido más grande que tiene alcaldes distritales, provinciales, ¿no? Gobernadores en todo el país. Este triunvirato de la mafia, a la cual se suman otras organizaciones que han venido controlando el poder judicial, la justicia, donde el APRA y la derecha tradicional ha estado manejando, se han juntado. Todos ellos se han juntado y por eso es que le dieron el golpe a Pedro Castillo. Pudieron darle el golpe de Pedro Castillo. Sí. Ya, eso es importante entender, porque no se trata de una sola pata de la mafia que dirige el país, sino un conjunto, ¿no?, de elementos y de poderes mafiosos que tiene ahora tiene un nuevo apoyo, que es un apoyo internacional, que no hay que dejar de lado, porque ustedes también lo están viviendo. Sí. Y tiene que ver con Estados Unidos y con la OTAN. Sí. Lo que estaba diciendo. Exactamente, ¿no? Y que han llegado al extremo, por ejemplo, aunque es otro tema colateral, para demostrar al mundo de que ellos deciden lo que está pasando, nombrando o dándole el premio Nobel a la famosa Machado. Sí. El premio Nobel de la Paz, cuando ella es la que ha pedido la intervención militar de Estados Unidos hacia el pueblo venezolano. El descaro más grande de lo que ha sucedido en todos los demás países se está dando en las últimas semanas
a propósito de la decisión de Donald Trump de decir, yo respaldo a todos ustedes. Sí. En ese contexto, tenemos que ubicar lo que algunos llaman, ¿no?, una estrategia electoral, parte de la derecha, parte de la izquierda, de este clan mafioso, de retirar a Dina porque no le conviene. Es cierto que no le conviene ahora, y después hablaremos por qué no le conviene. Eso, sí. ¿Ya? Pero lo real que existe en estos momentos es que ellos no están retrocediendo, se siguen empoderando, ¿no?, con todos estos elementos para demostrar de que el patio trasero de Estados Unidos sigue controlado por ellos, ¿no? Sí. Y eso es lo que realmente nos pone a preocupación, que la salida de Dina Boluarte no es un paso para atrás, sino es para reforzar las debilidades que pueden tener en un proceso electoral donde más del 60% están en contra de todo el proceso electoral y donde su estrategia de más de 35 candidatos a la presidencia no son más que estrategias que no les está sirviendo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el país? Es que todos los males que la humanidad ha podido engendrar durante siglos tiene su primer ensayo en el Perú. Que no sucede eso en ningún país de Europa. Porque en algunos países hay un sector empresarial de derecha que rechaza esas posiciones. Pero en el Perú, la derecha ya no existe. Ha sido avasallada. Donde los empresarios también han sido desplazados por empresarios emergentes, pero que vienen del crimen organizado. ¿No? Y para garantizar esta situación, ponen la cereza, que es la represión con las Fuerzas Armadas. Sí. Nadie quiere tocar acá en el Perú que esto es un clarísimo golpe cívico-militar. Porque el Congreso de la República, con 3 o 4% de aprobación, sin opción política, solamente ha podido mantenerse en los últimos 3 años y dar el golpe a Pedro Castillo, si no era con los 50 muertos, dejando en libertad al crimen organizado para que asesine a la población y utilizar a los delincuentes como aparato de represión a la población. Y eso es importante que se reconozca para que la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos observen que esto es un conjunto de espacios donde las Fuerzas Armadas no son ajenas. Sí. Vale, gracias. Las noticias non sono buenas, come veremos. E grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo, italiani, spagnoli, sudamericani. Grazie, muchas gracias a todos. Tú me has mandado ayer muchos artículos. Uno es muy interesante de un sindicalista, compañero Gustavo Minaya, que explica proprio lo que ha pasado. Se intitula Expulsaron a una criminal mitómana y egocéntrica del Palacio del Gobierno del Perú. Y después hay un comunicado de Ahora Nación muy interesante: basta de sangre y traición. El Perú exige un cambio real. Y non ultimo, lo que me has mandado hace pocas horas, Rosa María Palacio expone el historial del presidente del Perú.
¿Cómo están las cosas de verdad, visto que las elecciones están muy cerca? ¿Y cómo están las cosas ahora en el país socialmente? Me has dicho que ha habido muertos, manifestaciones, ¿qué hay? ¿Cómo la estáis pasando? Y eso es el panorama donde nunca la derecha en el Perú ha ganado con su programa. Ni siquiera la derecha ha ganado con su programa. Todos han tenido que plantear programas, ¿no? Que se puede denominar progresismo, de centro o de izquierda. Pero eso ni Fujimori ni Kuczynski ganaron con un programa de corte ultraderechista. Sí. Entonces ellos esperan llegar al Congreso de a las elecciones, que es en los próximos 5 meses, con 2 candidatos que sean de ellos, sí, y finalmente lograr con la continuidad de la impunidad, porque no olvidemos que todos los candidatos de ultraderecha, todos los partidos, están denunciados por organización criminal. sí. O sea, inclusive la justicia de derecha que existe en el país ha tenido que denunciarlos por organizaciones criminales. Entonces, ellos necesitan protegerse a partir de consolidarse como un gobierno que ellos esperan tener. En esas condiciones, ha pasado 2 hechos muy importantes. Muy importantes. Primero, hola, ¿ahora sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Problema de StreamYard. Aquí estamos. Son los problemas de StreamYard, no te preocupes. Okay. Volvimos. Ok. Ya me estaba preocupando porque suele a nuestro programa, en plena transmisión, nos cortan el YouTube, nos han cortado el WhatsApp. Actualmente tenemos esa restricción y nos han cortado el Facebook. Como ha sucedido en varios medios de comunicación a nivel internacional, y a los propios jóvenes que en el Perú salieron por miles, cerraron 4 zonas, 4 manzanas para impedir que las redes funcionen. Cierto, ciertamente. Volviendo al tema. Sí. Se vienen las elecciones. Y los 2 hechos importantes que se ha dado es que un periodista de ultraderecha, Felix Bater, que es de los grupos más recalcitrantes, anticomunistas, sionista, fue a la región más popular, más empobrecida, que es la región de Puno, al sur del país. Y en la región de Juliaca, Puno, la población fue a rechazarlo y votarlo de la ciudad, porque él no solamente se lavó las manos con la sangre de los muertos, sino que los acusó a los familiares y a los muertos y a toda la región de terroristas. La población indignada lo cercó y tuvo que llegar casi un centenar de policías para salvarlo. Este es otro mensaje de lo que para los candidatos de derecha, que no pueden salir del país, porque donde va un congresista, la población se levanta y lo vota. Con Dina Boluarte ha sucedido N veces. En esa circunstancia, ese es un elemento importante, porque creo que ya marcó la línea del proceso electoral en una gran confrontación, que es la respuesta de la población a lo que la violencia oficiosa de la delincuencia viene aplicando a los líderes sociales, matando a choferes, asesinando a dirigentes sindicales,
asesinando a dirigentes comuneros, a dirigentes nativos de la selva. Y ese es el marco que se va a dar el proceso electoral. Si ellos no pueden salir al interior del país a hacer campaña electoral, porque ni siquiera en la capital, Lima, lo pueden hacer con una amplitud, ellos necesitan protección. Pero quienes tienen que darle la protección no va a ser la policía, porque la policía no está en las posibilidades de hacerlo, sino va a tener que hacer las Fuerzas Armadas. Por eso es que se vienen haciendo planteamientos para la declaración de estado de emergencia, de estado de sitio y una serie de medidas de ese corte. Y por eso resulta extraño el segundo elemento. Atacan a uno de los grupos más importantes de música en el Perú. 27 balazos con pistolas, con metralletas cortas, pero no lo hacen en un local público, abierto. Lo hacen nada menos que en el centro militar más grande del Perú. Lo hacen en el centro de las Fuerzas Armadas, que al costado de este espacio recreacional se encuentra el Centro de Altos Estudios Militares, el CAE, y cruzando una pared se encuentran miles de casas de los altos oficiales, la villa militar. Sí. Y atrás de ese local se encuentra nada menos, cruzando una corta pista, la escuela de oficiales del ejército. Es decir, se han metido a la casa de la represión de las Fuerzas Armadas a hacer este atentado. Y donde la única manera de poder ingresar allí es a través de una tranquera donde hay soldados que la vigilan. Ahora, en este momento, en el Parlamento, ¿quién ha tomado el poder, la presidencia? La presidencia en el Congreso, cuando decimos que, desde mi modesta opinión, es un autogolpe. Sí. Dina ya no garantiza eso, no garantiza que ellos puedan hacer una campaña electoral que puedan ganar. Entonces tenemos que poner a otra persona. Sí, ciertamente. No hay cambio de poder, son los mismos, hay una continuidad. Sí. Por eso creo que la palabra más exacta es un autogolpe del clan mafioso. Sí. Y lo que han hecho es poner, ¿no? De acuerdo a nuestra Constitución, asume el presidente del Congreso, el señor José Gerí. Sí. Un personaje que hace 4 años atrás jamás había participado en política, entró por la lista de Vizcarra como un accesitario, luego que de que a Vizcarra lo vacaron, ingresa al Congreso, lo hacen presidente y tiene denuncias por violación a trabajadora del Congreso. Ah. Abierto el proceso con un conjunto de pruebas, el Congreso lo salva, ¿no? Y le dice, por la inmunidad no lo investigan todavía. Sí. Que lo investigue, que la Fiscalía puede seguir haciéndolo, pero no le abren el proceso. Pero resulta que esta situación del señor Gerí, recién nos hemos enterado, si no fuese porque va a ser el presidente de la República
o ya es el presidente de la República, de que el actual fiscal, que es parte se le señala como parte de los Cuellos Blancos, una organización mafiosa que ha manejado la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y donde él también está acusado, lo exonera, le da sobreseguido la denuncia contra el señor Gerí y ese proceso está encarpetado. Entendido. Entonces, he entendido bien, al final es un autogolpe, pero el clima puede llevar, perdón, a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. ¿Esto es lo que quieren ellos para ti o puede ser que la cosa se pueda calmar un rato? ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Yo creo que esto ya no tiene retroceso. Ah, Ya no tiene retroceso. vale. En el momento que ellos consideren oportuno, lo harán. Pero también están siendo empujados por estos sectores envalentonados de la ultraderecha, Sí, ¿no? De la gente de Vox, sí, para tener claro la figura, por la presencia de los neofascistas. sí. Pero estamos viendo que en América Latina las opciones de Donald Trump son las armas. Lo estamos viendo en Venezuela. Estás usando Sí. a Ecuador contra Colombia y contra Venezuela. Sí, Están generando las condiciones para que el uso militar participe en la vida activa políticamente. Y no podemos decir de que estas décadas de ausencia directa de golpe de Estado ya no sea solamente de civiles, sino también de forma directa de las Fuerzas Armadas. he visto, proprio ahora, he visto a propósito de izquierda que se ha vendido al capital, la Yara de Chile, que está se presentará por ser presidente de Chile, ha exaltado el Nobel por la paz a esta señora, la Machado, María ¿no? Machado. ¿Cómo es posible que una señora que se declara comunista y que está corriendo por la presidencia de Chile contra la derecha pueda decir una cosa así de la Machado? Porque para ella puede ser que esta señora pueda arreglar las cosas contra la dictadura de Maduro. Esta es la situación de izquierda. No hablamos de Bolivia, donde la izquierda se divide en cuatro. Así, en Perú, ¿qué dicen los compañeros? ¿Os podéis organizar a la calle? ¿Se puede hacer algo? En uno de los editoriales que hemos realizado en nuestros programas, ¿Sí? Señalábamos con dolor, pero con la sinceridad que debe de caracterizar a los comunicadores y a quienes nos consideramos parte de un espacio de cambio, de transformación, de democracia, de que la izquierda en el Perú había fracasado, pero había fracasado o ha fracasado en la etapa de las alianzas. El proceso de las alianzas ya terminó, habían 4 o 5 organizaciones de izquierda, debieron haberse juntado, no lo hicieron, y ahora, terminado esa etapa, entramos a la segunda etapa, que es la etapa propiamente de la campaña electoral, que termina con la tercera fase, que es propiamente la votación. Sí. En esta segunda etapa, he visto con gran alegría y satisfacción y esperanza de que muchos de los partidos de izquierda reconocen la necesidad
de constituir una coalición democrática. Coalición democrática que no es para transformar la sociedad, sino para salvaguardar nuestra vida, evitar que sigan asesinando a los choferes, a los microempresarios, a los bodegueros, a las tiendas, a los dueños de las tiendas, a los ambulantes, a la gente más pobre. Allí están matando todos los días, 6, 7 personas diarias. Ya son más de 5.000 personas que han sido asesinadas durante la gestión de Dina Boluarte. Madre mía. Y esto es terrible lo que estamos viviendo. Con el silencio cómplice del Congreso que da leyes, el Congreso ha dado leyes para salvaguardar las organizaciones criminales. Entonces, y también ha dado leyes para controlar el Jurado Nacional de Elecciones y un conjunto de poderes que el nuevo sistema neoliberal ha venido creando, como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, todos estos organismos. Lo cierto es que al pueblo no le queda otra alternativa que luchar conjuntamente. Sí. El pueblo ha reaccionado. Los transportistas están saliendo, han hecho como 10 paros este año porque a cada rato los están matando. Han hecho movilizaciones muy fuertes donde se han sumado los músicos que también los están matando, también los están extorsionando. Pero lo están haciendo por su lado. Los trabajadores con la central más grande, tú acabas de mencionar a su secretario general adjunto, el señor Gustavo Minaya, ¿no? También salen y convocan conjuntamente con Construcción Civil, los trabajadores del Estado y otros más, pero lo hacen por su lado. Sí. Falta la unidad. Y por otro lado, y otra reacción positiva, después de algunos años de silencio, la generación Z vuelve también organizadamente y de manera continua en las últimas 4 fines de semana, salen sábado y domingo a protestar. Muy bien, muy bien. Excelente, pero no es lo mismo hacerlo uno un día, el otro día el otro día el otro. Sí, estoy de acuerdo. Eso no funciona. Tiene alguien que convocar. Sí. Y desde nuestra opinión, quien tiene que hacerlo es la única organización que por historia en los últimos 96 años ha logrado enfrentarse a la dictadura más feroces que hemos tenido, que es la central mariateísta, la CGTP, la Central de Trabajadores. Sí. Y si la CGTP no hace la convocatoria, las posibilidades de unidad no existe. Le cabe toda la responsabilidad a la central mariateísta. Sí. Porque los demás no tienen capacidad de unirse y cuando han querido unirse se han roto. Y eso se gana en las calles y con pronunciamientos. Sí. Por eso saludamos lo que ha escrito el artículo del señor Gustavo Minaya, sí, de convocar en esa misma línea, pero que eso se tiene que materializar, no solamente es escribir. Sí. ¿No? Por eso es que la población desconfía de su central sindical, porque no ha convocado, aunque se puede haber expresado. Sí. ¿No? Por otro lado están los partidos políticos. A decirle la verdad, hasta ahora ellos siguen deshojando margaritas para ver si van a llegar a ganar las elecciones cuando las estadísticas dicen que no tienen ni siquiera el 3%, el 2%. Esto es la situación de casi todas, de muchas de la izquierda en el mundo, no solo en Perú. Es una situación de individualismo de muchos partidos donde sus líderes piensan solamente a las elecciones, intentar coger un poquito de votos, pero saben perfectamente que esto no es posible. La única
razón, como has dicho justamente tú, es la unidad que debes de la gente que salga a la calle. Y te hago la última pregunta, que es el Partido Comunista Peruano en este momento, nuestro partido hermano en Perú. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves los próximos días, las próximas semanas? Gracias, para terminar. En estos momentos, el día de hoy, ¿Sí? el Partido Comunista Peruano está realizando una reunión muy importante, su comité central, creo que el cuarto o el quinto comité central para discutir estos temas. Ah, muy bien. Sin embargo, existen antecedentes, documentos, pronunciamientos que vienen en la misma línea de lo que hoy estamos hablando y que la población lo viene exigiendo. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no es cierto? Así lo decimos acá en el Perú. Y lo cierto es que eso no se dice, se hace, Sí. se hace. Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Y yo espero que este evento salga de la rutina teórica y lo plasme en una convocatoria de acción. Y que no tiene importancia si se tratan de 3 o 4 organizaciones, porque la próxima semana serán 10, Sí, y después 20, y después sí, 30. Y no solamente tenga que hacerse con los sectores de izquierda, porque los afectados hoy en día somos el 90% o el 95% de los peruanos que sean de centro del progresismo e inclusive con la derecha, para poder enfrentar esta realidad que vivimos. Pero eso solo se puede hacer si sus voceros salen a hablar. sí. Y como vengo señalando en casi todos los programas, los dirigentes políticos de los partidos no quieren declarar. Ah, Y eso es gravísimo, porque les están quitando la razón, el razonamiento, el análisis de lo mejor que puede haber en una sociedad, que es a través de los debates colectivos de los partidos. Y castrarle a la población hace que ella actúe de manera anárquica y de gran sacrificio, pero que no va a lograr sus objetivos. entendido, entendido. Muchas gracias, camarada Marco Fluker. Nos damos al día seguramente para estar conectado. Tú me dirás qué está pasando. Esperamos que la unidad de toda la clase obrera, trabajadora, pueda descender, salir a la calle, liberar el Perú del fascismo. Lo que está pasando en Europa, en muchos países pasa lo mismo, no en esta manera, pero con la derecha al poder, con la mafia al poder, sobre todo porque la derecha siempre se acompaña con la mafia, como has dicho tú, porque el dinero ahí está. Y sobre todo para vosotros la influencia de los yanquis, de Trump, no solo en Perú, como has dicho, ma en muchísimos otros países, principalmente Venezuela. Camarada Marcos, director de Todo Nos Une, muchas gracias. No son buenas noticias, pero nosotros siempre esperamos que el pueblo se pueda despertar, salir a la calle y conquistar el poder. Muchas gracias, nos damos al día y hasta siempre. Gracias, solamente 30 segundos nomás para despedirme, agradecerte la oportunidad que nos das a los peruanos de poder transmitir lo que está sucediendo en el país, pero también un llamado, una súplica a todos los peruanos a que tomen acciones en los diversos lugares donde se encuentren del mundo para denunciar lo que está sucediendo en el Perú y evitar que suceda la desgracia más grande de lo que ya hoy día estamos viviendo. Nuestra solidaridad con todos los pueblos de Europa y en especial con el Partido Comunista Italiano. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.
Hasta pronto, compañero. Chao. Bye, bye, bye.